El aire entre sus páginas amortiguó el cierre del manual mecánico destrozado de los años 70, mientras Peter las apretaba entre sus dedos. Otro libro, otro fracaso. El suave sonido resonó levemente en la biblioteca, deslizándose entre los estantes baratos de aglomerado recubiertos de acero pintado. Desde la entrada, una mujer con gafas y el pelo grisáceo y encrespado recogido en un moño desaliñado, lo fulminó con la mirada. Él era un visitante habitual, aunque nunca se había molestado en presentarse. Además, no estaba allí por los libros. Con una sonrisa astuta, deslizó el libro de vuelta al estante, un estante más revisado. Volvería por otro la próxima vez. Quizás ella sospechaba que era raro que nunca sacara nada en préstamo, ni se sentara a leer, pero sus suspicacias no le importaban. Había revisado casi todos los estantes del lugar, pasando allí casi todos los días últimamente, hasta el punto de que empezaba a resultarle agotador. Tal vez era hora de seguir adelante, de buscar en otro sitio. Sus zapatillas chirriaron contra el suelo de hormigón pulido al girar sobre sus talones hacia la salida, adentrándose en el aroma terroso del espresso que se filtraba desde el pequeño café. Junto a la entrada, como en cualquier cafetería, aspirantes a autores se afanaban en sus portátiles, llenos de pegatinas, trabajando en algo que probablemente a pocos les importaría, mientras otros sorbían sus lattes leyendo un libro recién sacado de los estantes. Fuera, tras los cristales, la gente pasaba ajetreada. Los coches eran solo un borrón, mientras el tiempo parecía ralentizarse en ese almacén de la mente. Al empujar las puertas hacia el mundo exterior, sus sentidos se inundaron de todo lo que lo rodeaba. El olor del escape de los coches y las alcantarillas, los murmullos de la gente en ellas, la calle, el calor del sol filtrándose entre los rascacielos sobre su piel, el crujir de los neumáticos sobre el asfalto y el zumbido de los motores. Esta era su ciudad, y él era tan solo una pequeña parte de ella como cualquier otro. Pero Peter veía el mundo de un modo distinto. Le encantaba el parkour, recorrer muelles y parques, tratando el entorno urbano como su propio parque de juegos. Un coche aparcado era una invitación a la verticalidad. El letrero saliente de una tienda podía servir de columpio o ayudarle a impulsarse. Saltando bancos y muros con fluida precisión, se deleitaba en el ritmo satisfactorio del movimiento. El sonido de sus Converse gastadas golpeando el pavimento era casi musical mientras pasaba sin esfuerzo de un salto a una rápida carrera por la pared, escalando una fuente de ladrillo para posarse un instante en su borde. También le gustaba el urban exploring, buscar azoteas olvidadas y callejones ocultos, donde la ciudad revelaba su lado más silencioso y secreto. Pero los tejados eran sus favoritos, ofreciéndole una vista de pájaro de la urbe, donde la gente parecía hormigas corriendo de un lado a otro. Las calles eran como el sistema circulatorio de algo vivo y palpitante, una perspectiva que los de abajo nunca entenderían. Allí, rodeado de antenas y chimeneas desgastadas, se detenía a respirar el aire fresco mientras el cielo se teñía de los colores del atardecer. Cada nuevo lugar que descubría era como un regalo secreto, una mezcla de aventura y serenidad que solo él parecía conocer. Sin embargo, últimamente su obsesión por las bibliotecas tenía otro motivo. Había desarrollado un interés repentino por coleccionar insectos muertos entre las páginas de libros viejos. Había algo fascinante en ellos, algo en lo que no podía dejar de pensar hasta altas horas de la noche. Tenía todo un proceso de preservación, una rutina meticulosa perfeccionada tras meses de práctica y paciencia. Cada espécimen era tratado con sumo cuidado. Iba a bibliotecas y librerías de segunda mano, pasando horas y horas hojeando volúmenes antiguos con la esperanza de encontrarlos. En su espacio de trabajo, una habitación ordenada repleta de frascos etiquetados y cajas de sombras los preparaba para su preservación. Los colocaba con delicadeza sobre una base de espuma, fijándolos con pequeñas almohadillas adhesivas o alfileres para que parecieran flotar en el interior de marcos de cristal. Cada montaje era una obra de arte que mostraba los colores vibrantes, los intrincados patrones y los minúsculos detalles de los insectos,
desde el brillo iridiscente del caparazón de un escarabajo hasta las delicadas venas de las alas de una polilla. Rotulaba cada pieza con el nombre científico y el lugar del hallazgo, su pulcra caligrafía siendo testigo de su dedicación. Los marcos terminados cubrían las paredes de su pequeño apartamento. Aunque nunca había mostrado su trabajo a nadie, no era para los demás. Era su interés, su obsesión, algo solo para él. Llevaba tanto tiempo haciéndolo que había empezado a tener problemas para abastecerse de material. Su biblioteca local empezaba a quedarse sin los tipos de libros donde solía encontrar algo. No tenía sentido revisar tomos nuevos, aunque algún que otro insecto pudiera haber quedado atrapado durante la fabricación, aplastado y disecado entre las páginas de una autobiografía presumida o un libro de autoayuda pseudocientífico. Oh, no. Él necesitaba algo más viejo, algo que hubiera sido leído y dejado a un lado con una pequeña vida extinguida, accidentalmente. Los ejemplares antiguos eran especialmente fascinantes, llevándolo a un viaje contemplativo sobre cómo el insecto había llegado allí, el trayecto que su vida allí, su muerte habían seguido antes de que él tuviera la oportunidad de catalogarlo y admirarlo. Sin embargo, no le gustaba la idea de ser el único en una mustia librería de viejo, sintiéndose escrutado mientras pasaba rápidamente cada página, buscando el más mínimo bulto entre ellas para detectar su presa, con los empleados mirándolo como si fuera a cometer un crimen. No lo entenderían, pero había un lugar en su camino a casa que solía frecuentar. El café que servían allí no era tan procesado como la basura de la biblioteca, y parecían preocuparse por cómo lo preparaban. No, era un lugar de paso. Era un refugio entre las luces artificiales, los anuncios, los edificios de hormigón y la actitud impersonal de la vida cotidiana. Mejor aún, tenían una colección de libros antiguos, más que nada decorativos, pero Peter igualmente los revisaba. Dentro del rectangular y oscuro local, lleno de bancos de cuero desgastado y mesas rayadas con su laca negra agrietada, Peter aspiró profundamente el aire. Era terroso, picante, con un leve aroma a almizcle, uno de esos lugares con un olor característico que no encontraría en ningún otro sitio. Tras la barra, un hombre tatuado con camisa y chaleco le hizo un gesto de reconocimiento con una media sonrisa. Llevaba el pelo largo hacia un lado y rapado en el otro, con expansores naranjas en las orejas y una pulsera de cuero trenzado en una muñeca. Vance, aunque no le importaba la gente de la biblioteca, al menos tenía que hablar con Vance para pedir un café. Se habían conocido de vista en los últimos meses, solo de pasada, pero el hombre había sido lo suficientemente amable como para proporcionarle algunos libros nuevos en ese tiempo. Uno de ellos incluso tenía un pequeño grillo dentro. «¿Lo de siempre?», gruñó Vance. «Lo de siempre», respondió Peter. Con un gesto afirmativo, Vance sacó una taza color marfil de debajo del mostrador, giró y empezó a manipular la máquina de espresso. «Hay unos libros nuevos en el reservado de atrás, ya que parece que eso es lo tuyo», dijo mientras golpeaba los pozos del café anterior. «Adelante, te lo llevo». Peter pasó junto a varios reservados vacíos y otro donde un anciano, sentado, le lanzó una sonrisa cansina al verlo pasar. No era el local más concurrido, pero hoy estaba inusualmente tranquilo. Tomó el desordenado montón de libros de los estantes sobre los asientos y los colocó con cuidado frente a él, apilándolos ordenadamente a la izquierda de la mesa. Con un chirrido del cuero bajo su peso, se puso manos a la obra. Empezó leyendo los títulos de los lomos, descartando algunos en una pila aparte que ya había revisado. Pero Vance tenía razón. La mayoría eran nuevos. Uno por uno empezó a abrirlos. Ya estaba acostumbrado a la textura de los distintos tipos de papel de diferentes épocas, a los olores a humedad atrapados entre las páginas que contaban su propia historia. Para su sorpresa, no tardó en encontrar algo. Esta vez, una cucaracha. Era una adolescente, probablemente aplastada entre las páginas cuando alguien, asustado, la había encerrado allí apresuradamente. Observó la mancha descolorida a su alrededor, sus patas rotas hacia atrás, y sacó con cuidado una pequeña bolsita del interior de su chaqueta. Con una bolsa de plástico vacía sobre la mesa,
y unas pinzas en la mano, se puso a trabajar. ¿Encontraste lo que buscabas? Una voz a su derecha lo sobresaltó. Era grave y profunda, resonando en la garganta antes de salir. Tenía un marcado acento, pero lo repentino del saludo hizo que Peter soltara las pinzas. Era un hombre negro de piel curtida, surcada por arrugas profundas como cañones en su rostro. Sus labios gruesos esbozaron una sonrisa. No estaba seguro de si era amistosa o depredadora, dejando ver unos dientes amarillentos. Llevaba unas gafas de sol grandes y opacas, con mechones de barba gris que se le habían escapado al afeitarse. Sobre su cabeza, probablemente calva, lucía un fedora grisáceo a rayas que combinaba con su traje, mientras rizos grisáceos asomaban por debajo. En una mano sostenía un bastón de madera, delgado y ligero, pero nudoso y retorcido. Parecía tallado en madera flotante, con diseños extraños que Peter no reconoció. No supo muy bien cómo responder. ¿Cómo sabía que estaba buscando algo? ¿Qué pensaría si le decía que buscaba un bicho aplastado? Las palabras simplemente brotaron de él, impulsadas por el pánico, como si el propio hombre las hubiera extraído. No exactamente. Miró hacia la cucaracha. Quizá alzó de nuevo la vista hacia el misterioso hombre, recuperando la compostura, aunque ahora teñida de irritación. No sé, negó automáticamente. Perdone, pero ¿quién es usted? No quiero molestar, dijo, metiendo la mano en el traje. Cuando sus gruesos dedos reaparecieron, sostenían con delicadeza una tarjeta blanca e impecable que entregó a Peter. Me llamo Mende, me gustan los libros. De hecho, tengo una gran colección. Pero, ¿no es usted ciego? Peter hizo un gesto hacia sus gafas antes de darse cuenta de que el hombre no podía verlo. Mende volvió a reír. No siempre lo fui, pero usted me resulta familiar. Su voz, su forma de caminar, su sonrisa se ensanchó. La biblioteca. Peter frunció el ceño. Se inclinó hacia un lado, buscando con la mirada a Vance, esperando que su café estuviera listo para librarse del extraño. Pero Vance no estaba por ninguna parte. Antes me gustaba leer. Tengo una colección magnífica. Visíteme, quizá encuentre lo que busca allí. ¿Cree que voy a aparecer en la casa de un...? Empezó Peter, pero el hombre lo interrumpió con un golpe de su bastón contra la mesa. No quiero hacerle daño, enfatizó. Solo soy alguien con intereses similares, único en su especie. Sonrió de nuevo, apretando los dedos como una garra sobre el bastón. Espero verle pronto. Pasaron varios días antes de que Peter se decidiera a ir. Revisó la tarjeta cada noche debajo de su portátil, preguntándose ¿qué podría salir mal? Incluso buscó la dirección en internet, viendo fotos del vecindario. Era una casa de 2 plantas de finales del siglo XIX, de ladrillo y madera, con una habitación en forma de torre y una alta chimenea. A pesar de su antigüedad, no parecía demasiado deteriorada, aunque le vendría bien una mano de pintura y cortinas nuevas para reemplazar los encajes amarillentos que colgaban tras los cristales. Cole se detuvo frente a la verja de hierro, mirando la tarjeta y luego el camino de gravilla que llevaba a la casa. Finalmente se la guardó en el bolsillo, agarró el metal frío. Con un chirrido, la oxidada entrada se abrió y se aseguró de cerrarla tras de sí. La gravilla crujió bajo sus pies mientras avanzaba. Por un momento dudó, pero al final llamó a la puerta. Desde dentro se oyeron pasos seguidos de un chasquido y un traqueteo mientras Mende descorría los cerrojos. Bienvenido. Pase. No se preocupe por los zapatos, sonrió. Con un clic, la puerta se cerró tras él. La casa estaba bastante limpia. Un teléfono de disco reposaba sobre una mesita en el recibidor, y un pequeño armario seguía la pared hacia la cocina. En el salón, Peter distinguió un sofá verde oscuro con fundas de encaje sobre los reposabrazos, mientras una vieja radio emitía un programa en francés. No estaba mal decorada, pero las paredes parecían algo desnudas, aunque, claro, a Mende no le beneficiaría. El hombre se acercó con cuidado a una puerta blanca integrada en el panelado bajo la escalera.
girando una llave de latón que había dejado puesta. La puerta se abrió hacia afuera y Mende hizo un gesto hacia ella con una sonrisa. Está todo ahí abajo. Encontrará algo para todos los gustos. Me alegra poder compartirlo con alguien que lo aprecie, ahora que yo no puedo. Peter seguía dudando. Mende no había encendido la luz, probablemente por costumbre, pero el interruptor estaba justo al lado del marco. Adelante, ya le alcanzo. Sería una falta de educación no ofrecerle algo de beber. No hace falta, dijo Peter. No confiaba del todo en el hombre, pero tampoco quería ser grosero. Insisto, sonrió Mende dirigiéndose hacia la cocina. Una vez solo, Peter accionó el interruptor, revelando una polvorienta escalera de madera que descendía hacia un sótano de ladrillo. Agarrándose a la barandilla, comenzó a bajar con cuidado, escalón a escalón. Poco a poco, el sótano se hizo visible. Una única bombilla halógena proyectaba una luz dura sobre montones y montones de libros, estantes repletos de tomos y un único escritorio al fondo. Todo estaba cubierto por una capa de polvo, y los caparazones de arañas muertas colgaban de espesas telarañas que conectaban el espacio como un tejido fibroso. Sombras cuadradas se alargaban contra el ladrillo, recordando a los opresivos edificios de la ciudad al anochecer. Y Peter se preguntó cuánto tiempo llevaría ese lugar abandonado. El sótano era un gran rectángulo con el techo sostenido por pilares metálicos, un lugar austero, poco apropiado para los manuscritos antiguos que albergaba. Al principio, no supo por dónde empezar, pero se dirigió hacia el escritorio de caoba al fondo. Entre todos los libros del sótano había uno sobre él. Era diferente a todo lo que había visto. Incapaz de apartar la vista, apartó la silla y se sentó antes de levantarlo con cuidado. Parecía intacto, pero el título del lomo estaba demasiado desgastado para distinguirlo. Lo abrió por la primera página y supo al instante que no se parecía a nada conocido. Bajo sus dedos, la textura era suave, casi resbaladiza, y el texto no estaba impreso, sino escrito a mano sobre pergamino. Bajo la luz amarillenta, entrecerró los ojos para leerlo, pero la escritura parecía una mezcla entre sánscrito y tagalo, con letras enroscadas, marcas cruzadas, puntos inclinados y pequeños símbolos sobre o bajo algunas letras. No se parecía a nada que hubiera visto antes. ¿Le gusta mi colección? Una voz surgió tras él. Supo de inmediato que no era Mende. La voz tenía un tono áspero, casi un chasquido gutural. No era claramente masculina ni femenina, pero bastó para que su corazón saltara del susto al girar la silla, agarrándose a la silla, mesa con una mano. Al mirar arriba, distinguió una figura alta, pero sus ojos no lograban ajustarse al resplandor de la luz. Solo vio una silueta encapuchada, delgada y larguirucha, su contorno difuminado por el halo de la bombilla. Una mano fría se posó sobre su hombro. Paralizado por el miedo, se hundió en la silla, incapaz de apartar la vista, pero también de distinguir detalles en la oscuridad mientras la figura se inclinaba hacia él. Sé lo que buscas. La mano se cerró sobre su hombro, apretando con urgencia. Lo que yo busco, susurraron con una risa entrecortada, son ojos. La otra mano se alzó. Peter vio unas garras largas y afiladas acercarse a la capucha. La apartaron y la figura dio un paso al lado. Fue suficiente para que la luz iluminara parcialmente su rostro. No tenía piel, sino quitina, una placa sólida de armadura negra azabache con gruesos pelos sobresaliendo. Las cuencas de sus ojos, los 5 estaban hundidas, como si faltaran, dejando agujeros vacíos. Su mente buscó desesperadamente a qué tipo de criatura podría pertenecer aquello, pero su anatomía era desconocida. Cómo existía semejante cosa era secundario. En ese momento solo pensaba en sobrevivir. Necesito ojos para leer mis libros. Tú buscas libros sin siquiera leerlos. La mano se deslizó hacia su rostro, rodeando su mejilla. Los dedos eran duros, pero no tan fríos como imaginó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, mirando fijamente la muñeca visible, calculando un plan de escape.
Me das lástima. La criatura se enderezó antes de que pudiera intentar agarrarla y apartarla. Tanto conocimiento y lo ignoras. Pero no me consideres injusto. Hizo un sonido sibilante. Te daré una oportunidad. Sacó de su capa un reloj de arena de latón, sosteniéndolo con delicadeza por la parte superior. Si logras salir de mi biblioteca antes de que te atrape, puedes irte. Si no, tus ojos serán míos. Y no intentes esconderte. Inclinó su cabeza. Puedo oírte. Puedo olerte. Se acercó más, sus mandíbulas temblorosas chasqueando. Puedo saborearte en el aire. El corazón de Peter ya latía a toda velocidad. Las escaleras estaban justo ahí. Ni siquiera necesitaba ventaja, pero el miedo ya lo tenía sudando. La criatura se quitó la capa, envolviéndolo en oscuridad. Por un momento, solo hubo el chasquido de sus movimientos, pero luego la arrojó a un lado. De pronto, la luz fue cegadora, pero al entrecerrar los ojos, vio cómo la pared con las escaleras se alejaba. Las paredes se estiraban, y el suelo se retraía mientras el techo se elevaba más y más. La luz distanciándose pero brillando con la intensidad del sol de verano. «¿Qué cojones?», exclamó para sí. Su atención volvió a la criatura, ahora revelada en todo su horror. Se apoyó sobre 3 pares de patas terminadas en garras, agitando un grueso tórax trasero. Pelos espinosos sobresalían de cada pata, y su cabeza se balanceaba de un lado a otro. Por su complexión, Peter supo que sería rápido. Las patas eran largas, capaces de cubrir mucha distancia con cada zancada, y su delgadez ocultaba la musculatura que debían tener. Cuando la última arena caiga, comenzará la caza. Las garras de la criatura agarraron el reloj por la base, listo para empezar. Con un movimiento dramático, lo giró y lo golpeó contra la mesa. Comenzó. Peter se impulsó de la mesa, usando las ruedas de la silla para ganar velocidad mientras echaba a correr. Sus ojos escanearon rápidamente el panorama frente a él. Estanterías gigantescas hasta donde alcanzaba la vista, montañas de libros esparcidos por el suelo y estantes que surgían de la nada antes de derrumbarse. El sonido de páginas revoloteando y estanterías cayendo lo rodeó, ahogando sus jadeos de pánico. Un camino más despejado apareció a la izquierda, entre varias estanterías de tomos encuadernados en cuero, viejos y retorcidos, que surgían del suelo a medida que pasaba. Tendría que avanzar en línea recta para acortar la distancia, pero sabía que no sería fácil. Una estantería ya bloqueaba su camino, con un pasillo a la derecha que le impedía ver qué había más allá. Apoyó una mano para girar alrededor de ella, esprintando y enganchándose antes de seguir adelante, cuidando de no resbalar con los libros ya esparcidos por el suelo. Corrió más allá de estantería tras estantería, los lomos de los libros siendo solo un borrón, los volúmenes cayendo a sus espaldas. Una estantería alta y estrecha ya se inclinaba frente a él, ladéndose hacia un lado mientras montones de papel caían en cascada. Calculó rápidamente cuánto tardaría en golpear la pared y aceleró, esquivándola por poco mientras chocaba contra otras unidades, derribando más libros al suelo de hormigón. Ahora, frente a él, había una pequeña zona abierta con una montaña de libros, más allá de la cual podía ver más estanterías elevándose hacia el techo y abriéndose, arrojando una cascada de literatura. «¡Mierda!», jadeó, saltando y lanzándose contra el montículo. Forcejeó arrastrándose y pateando contra los volúmenes que cedían bajo su peso, avanzando a duras penas. Sus movimientos desesperados no lo llevaban a ninguna parte. El suelo moviéndose bajo él con cada acción. Cambió de táctica, bajando su centro de gravedad, siendo más deliberado, empujándose con cuidado contra la masa de libros duros mientras ascendía. Demasiado lentamente para la ventaja que llevaba la criatura, llegó a la cima. Por un instante, buscó algún indicio de un camino, pero todo cambiaba y se retorcía demasiado rápido. Para cuando llegara a cualquier parte, el lugar ya sería distinto. La mejor opción, razonó, era subir. Bajo él, otra estantería emergía de la montaña de libros. Rápidamente, saltó hacia adelante, aterrizando sobre sus talones para deslizarse colina abajo antes de impulsarse hacia adelante,
agarrándose a la parte superior de la estantería y trepando. El crujido del metal bajo él lo alertó. La estructura empezaba a ceder. Se inclinaba hacia adelante, y si no actuaba rápido, caería 3 pisos hasta el hormigón. Esperó un segundo escaneando su entorno lo más rápido posible, y saltó en el mejor momento para agarrarse a otra estantería alta frente a él. Esa también empezó a caer, pero él no estaba cerca de la cima. Paralizado por el pánico, se aferró al metal mientras los libros se deslizaban de los estantes de madera. De pronto, fue lanzado contra la estantería, el hierro golpeándole la mejilla, pero siguió agarrándose. Estaba en un ángulo, apoyada contra otro soporte. El ángulo era pronunciado, pero Peter intentó escalarla. Saltó con un pie contra el lateral y el otro contra los listones de madera, bajando a un estante inferior, luego a otro, corriendo por una repisa ancha antes de volver al nivel del suelo. No era donde quería estar, pero tendría que volver a subir a una altura segura. Una estantería cayó directamente en su camino, no muy lejos. Otra más, y otra cada vez más cerca. Miró arriba y vio una a punto de golpearlo con el peso combinado de los libros y la estructura. Estaría acabado. No tenía tiempo para detenerse. Así que saltó hacia adelante, rodando sobre unos cuantos libros esparcidos. Algunos cayeron sobre su espalda, pero siguió adelante, agarrándose al borde de la estantería frente a él y balanceándose por encima de Conrad. Los libros que alguna vez contuvo. De pronto, un grito resonó, un chillido ecoico a través del salón. Estaba llegando. Jadeando, buscó la salida. Solo se había centrado en avanzar, pero ¿cuánto había recorrido? No estaba seguro de poder llegar. Y ahora, sin ver las escaleras en ese laberinto de papel, el miedo lo invadió. Trepar por una estantería caída en diagonal, saltando entre los estantes superiores, brincando de uno a otro. No podía mirar atrás. No lo haría. Sería solo una distracción. Otra estantería yacía precariamente entre otras 2 en ángulo, su contenido esparcido por el suelo salvo por unos pocos tomos atrapados en su estructura metálica. Con un salto potente, se impulsó desde la estantería alta en la que estaba, listo para balancearse hacia la siguiente plataforma. Pero esta se movió bajo sus pies. De pronto, estaba en caída libre, precipitándose hacia adelante. Con un golpe, aterrizó sobre una pila de libros de bolsillo, rodando para amortiguar el impacto, pero no fue suficiente. Sin aliento, se levantó tambaleándose, jadeando por un segundo para recuperar el resuello. Le dolía todo, sus músculos ardían, incluso sus pulmones parecían en llamas. Magullado y dolorido, sabía que no podía detenerse. Debía seguir. Sus pies comenzaron a moverse de nuevo. Al principio lentamente, luego más rápido. Las estanterías seguían surgiendo y derrumbándose frente a él, y tuvo que esquivarlas, vigilando también desde arriba. Otro estante caía en su camino, pero esta vez no podría esquivarlo. Era tan largo como los de un almacén, lleno de pesados tomos, inclinándose hacia él. ¡Oh, mierda!, gritó frenando en seco y agachándose. Entre sus brazos protectores calculó lo que venía. Libros lo golpearon, algunos en la cabeza, mientras las estanterías se derrumbaban a su alrededor. Por suerte, estaba justo entre los niveles, y no perdió tiempo en emacolcadas, salir y correr por el camino despejado que había quedado encima. Pero al final, había otra estantería larga, casi perpendicular a la recién caída, formando un muro frente a él. Tras ella, entre huecos en los libros, podía ver más plataformas cayendo y colapsando. Aún corriendo tan rápido como su cuerpo agotado le permitía, planeó su ruta, saltó desde la larga repisa hacia una que aún se elevaba a su izquierda, brincando de plataforma en plataforma mientras se acercaba al muro de manuscritos, lanzándose de cabeza por un hueco, dando una voltereta hacia lo desconocido. Aterrizó sobre otra montaña de libros, deslizándose hacia abajo, esta vez sin ningún lugar al que saltar. Sus piernas cedieron, doblándose bajo su peso mientras caía de espaldas y resbalaba. Gritó de dolor, agotamiento, deseando que la pesadilla terminara. Pero el sonido de los chillidos acercándose lo puso en acción de nuevo. La criatura estaba apartando estanterías, arrojando libros a su paso. Jadeando, se levantó cojeando,
intentando encontrar el ritmo de antes, tratando de sincronizar sus pasos con los acelerados latidos de su corazón. Avanzó por otro camino sinuoso, encontrándolo bloqueado, y tuvo que escalar estantería tras estantería mientras la criatura se acercaba. Temió lo peor, pero finalmente llegó a la cima y siguió el camino que tenía delante hacia abajo. De pronto, un crujido metálico resonó mientras una ola gigantesca de libros se derrumbaba a un lado y una estructura metálica caía. Esta vez, se estrelló directamente contra el hormigón, revelando otro nivel del laberinto bajo él. Se extendía hacia una oscuridad profunda, el hormigón golpeando y resonando contra el suelo en esa sombra, acompañado por el aleteo de los libros que caían. Había un camino al lado, pero no tenía tiempo. No tenía opción más que saltar hacia adelante, lanzándose con todas sus fuerzas hacia el agujero, agarrándose al marco metálico retorcido y cortándose una mano con el metal afilado. Gritó entre jadeos mientras se arrastraba hacia adelante, escalando centímetro a centímetro por el marco doblado que cruzaba al otro lado. Con la muerte segura bajo él, un chillido furioso retumbó en la caverna, ecoando en el laberinto inferior mientras la criatura llegaba al muro. Pero Peter se negó a mirar atrás. Era una distracción, un segundo que no podía permitirse. Por fin, vio las escaleras, esos viejos peldaños polvorientos que subían junto al ladrillo. La esperanza nunca había parecido tan mundana. Aún así, las estanterías seguían surgiendo y cayendo a su alrededor. Aún resonaban los sonidos de los libros desplomándose, y aún él seguía adelante. Al fin, llegó a un camino despejado, salvo por algunos libros esparcidos. Desde atrás, oyó pasos frenéticos acercándose a toda velocidad. El chasquido de las mandíbulas de la criatura, infundiéndole terror. Pateó algunos de los libros mientras tropezaba hacia las escaleras, sin pestañear, sin vacilar, sus brazos agitándose salvajemente mientras su cuerpo empezaba a rendirse. Su pie finalmente pisó el delgado peldaño de madera, pero una garra se cerró sobre su chaqueta. Pero después de su calvario, no era rival para la criatura. En vez de eso, se soltó de la chaqueta, dejándosela. La criatura chilló y gritó, pero él no miró atrás, subiendo las escaleras de 3 en 3 y cerrando la puerta de golpe tras de sí. La sangre goteó por los paneles blancos mientras se desplomaba en el suelo, exhausto. Habían pasado ya varias semanas desde el incidente, y un día, el timbre de su puerta sonó. El timbre electrónico de su apartamento sonó en el recibidor. Con un gemido, Peter salió de la cama, frotándose la vendada mano contra su palpitante cabeza. Apartó las sábanas y se inclinó hacia adelante, usando su peso para levantarse, deslizando una zapatilla sin talón. Gruñendo, se puso una camiseta gris manchada de sangre y se dirigió hacia la puerta, mirando por el turbio ojo de buey. No había nadie, pero en el suelo había una caja. Curioso. Descorrió la cadena y giró el cerrojo, restregándose los ojos con la mano sana. Miró a izquierda y derecha en el pasillo, pero no había nadie. Sin embargo, habían dejado una pequeña caja de cartón sin marcas. La cogió con una mano y la llevó a la cocina, abriendo perezosamente un cajón para sacar un cuchillo. Con cuidado, cortó la cinta marrón que la sellaba. Olía a humedad y era ligeramente áspera al tacto, pero su curiosidad pudo más. Le resultaba casi familiar. En la tenue luz de su apartamento miró dentro. Insectos, bichos exóticos de todo tipo, todos planos, secos, preservados. Encima había una nota. En ella ponía: para alguien con los mismos gustos,